Quiero animarles a que tengan sus Biblias en el libro de Malaquías. Estoy compartiendo la pantalla para todos. La tienen delante de ustedes, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer un recorrido muy especial. El Padre nos ayude con el tiempo. Esta semana estuvimos estudiando la Haftará de Toldot. Para todos aquellos que llegan recientemente, recuerdo que la palabra Haftará significa conclusión y es la conclusión de la porción semanal llamada Parashá. Estudiamos la semana pasada Toldot, generaciones. Estuvimos enfocados en la historia de Esaú y Jacob. Y hoy tenemos delante de nosotros la conclusión de esa parashá desde Malaquías, capítulo 1 hasta el 2:7. Yo espero que usted haya sido bendecido diariamente, recibió el documento en PDF, recibió además un audio diariamente y damos gracias al Padre que nos permite tener acceso a estas bendiciones. Orando y pensando cómo llamar esta enseñanza, vino a mi mente después de revisar todo el libro de Malaquías, llamarle preguntas difíciles de responder en un juicio, en una corte. Hagamos de cuenta cada uno que estamos individualmente delante del juez de toda la tierra, no de un juez de carne y hueso, sino estamos delante del juez de toda la tierra. Y en una corte somos instruidos de cargos. Y hay afirmaciones y sentencias. Y eso es lo que hay aquí en este libro, afirmaciones y sentencias de parte del Eterno. Y también hay preguntas en lugar de reconocimiento. No sé si a ustedes les pasa que a veces nos hacen unas preguntas difíciles y nos sentimos tan identificados e inadecuados que comenzamos a preguntar porque no tenemos la respuesta y pretendemos estar pensando para adecuar la respuesta, que por supuesto a los ojos del juez va a ser incorrecta. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una corte, pero ese es un lugar de una seriedad muy profunda. Yo lo he hecho y prefiero nunca volver a estar en una corte porque es un lugar muy severo, sobre todo las cortes aquí en esta nación. Entonces, como toda la estructura de estos 4 capítulos de Malaquías, son eso, preguntas difíciles, afirmaciones y sentencias de parte de Hashem, y preguntas de, en este caso, los sacerdotes, en lugar de un reconocimiento humilde, como dilatando la situación. Y entonces el juez responde con más preguntas. Ese es el cuadro en el que estamos esta tarde. Y aquí está el Señor que nos ama y para quien somos tan importantes. Preguntas difíciles de responder en un juicio. Voy a continuar con la escritura y voy a pedirle a Vanessa que tenga listo Ageo capítulo 1 y voy a leer mientras Vanessa se prepara con las citas que ella tiene. Estoy teniendo aquí dificultad con mi herramienta, ustedes me excusan.
ya estoy. En el versículo 1, perdón, dice profecía de la palabra de Achén contra Israel por medio de Malaquías. Comparto mis notas aquí con usted. La palabra que usa el hebreo es masá y significa carga, significa pronunciamiento, significa cargar, cargo, significa sentencia y también de alguna manera, pero menos fuerte, profecía. Más que una profecía, estos son sentencias, como se los decía, pronunciamientos, cargos. Es como si estuviéramos recibiendo afirmaciones y cargos en contra nuestra, más que la palabra profecía. Y me parece pertinente que le pidamos al Ruach, al Padre, la capacidad de renovar nuestra definición de profeta y de profecía bíblica. Pidámosle al Señor que renueve nuestro entendimiento de lo que es un profeta de Dios y de lo que es la verdadera profecía bíblica. Un profeta de Dios es alguien que es usado para exhortar al pueblo a volverse a Dios y específicamente a volverse a la Torá. Ese es un profeta de Dios. Alguien que está llamando al pueblo a regresar, a retornar a la escritura, a la Torá y al Señor. No es alguien que profiere una palabra halagüeña. No es alguien que hace declaraciones y decretos para que el pueblo que desconoce la escritura diga emocionalmente, amén, lo recibo, lo tomo. No, ese no es un profeta. Un profeta bíblico está animando a la gente a volverse a la Torá. Y a veces lo hace en términos tan fuertes como el de esta Haftará. Yo me pregunto, ¿qué profetizaron los profetas para el año 2020, por allá en diciembre del 19? Y realmente ninguno anunció al final del 2019, nadie profetizó acerca del COVID-19, pero eran impresionantes los títulos para el año 2020. Ninguna de esas expectativas se cumplió. La escritura dice en primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren qué interesante. Entonces, un profeta que es verdadero, pues tiene que estar invitando a la gente de regreso a la Torá, de regreso a Dios. ¿En qué contexto fue escrita esta profecía de Malaquías? Esta profecía de Malaquías fue escrita en un contexto que se llama el retorno de Sión y fue escrita aproximadamente en el año 516, 515 antes del Mesías. Este profeta Malaquías es contemporáneo de Ageo, de Zacarías. Estos eran tres profetas del retorno de Sión. Shivat Sión se llama en hebreo. También eran contemporáneos de estos tres profetas, líderes como Esdras y Nehemías. Y es importante entender que Israel había pasado 70 años en Babilonia. Muchos nacieron en Babilonia y muchos prosperaron en Babilonia porque el cautiverio duró 70 años. Y el Padre les permitió la bendición de regresar, movió un gobernante como Ciro, el rey de los persas, quien decretó que ellos podían regresar
hizo milagros a través de Esdras y Nehemías para que les dieran recursos para reconstruir el santuario. Muchos desafortunadamente estaban tan asimilados a Babilonia que ya no quisieron regresar. Se sentían tan cómodos allá, la cultura los asimiló que no querían regresar. Y al regresar, muchos se ocuparon, por supuesto, de sus cosas personales. Y por eso es útil leer Ageo capítulo 1, versículo 1 al 11, que es un poquito largo, pero quiero que Vanessa lo lea bien pausado, por favor. Gracias, Vanessa. En el año segundo vino palabra del profeta Ageo a la tierra, diciendo: los ejércitos, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Adonai sea edificada. Entonces vino palabra de Hashem por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Adonai de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Hashem de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Adonai. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Hashem de los ejércitos: porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Gracias, Vanessa. Como se dan cuenta, la exhortación es clara. La palabra dice que la gente pensaba que era el tiempo para ellos decorar sus casas. Usa una palabra artesonadas. Dice el español, casas decoradas, mientras el templo estaba abandonado, estaba en ruinas. Y entonces él está, a través del profeta Ageo, expresando conclusiones de cosas que les estaban ocurriendo. Comían y no se saciaban, se vestían y no se calentaban, trabajaban, pero echaban el salario como en un saco roto. Unos síntomas muy interesantes. Esa era la condición en la cual Malaquías profetizó esto. Y bueno, comienza diciendo en el versículo 2, yo os he amado, dice Hashem. Si están mirando la pantalla, aquí están las afirmaciones del Señor y las he colocado como en fuego. Todas las afirmaciones del Señor en esta larga están en fuego, porque así es la palabra del Señor. Traté de que visualizáramos esto. Yo os he amado, dice el Señor. Y entonces hay preguntas que hace el pueblo que están en rojo. Acuérdense que el juez está preguntando y el acusado está respondiendo con preguntas. Y entonces el Señor sigue haciendo afirmaciones. Entonces le dice, yo os he amado, dice Hashem.
Y ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? Él les tiene que recordar su historia. Les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice a Chem, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Está preguntando el Señor y está afirmando, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Dice el Señor, ellos se edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Achén está indignado. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí hay una conexión muy hermosa en este texto que la revisamos muy bien la semana pasada, la historia de Jacob, el talón de Achén, ¿lo recuerdan? La historia del menosprecio que hizo Esaú de la primogenitura. Y bueno, aclaramos demasiados conceptos, pero parece que después de tantos años, Israel, los herederos de Jacob, han olvidado y han perdido de vista, después de la cautividad y de toda la corrupción que han permitido en su corazón, han perdido de vista el amor de Dios. Han perdido de vista su amor. Pensemos delante del Señor en el hecho de perder de vista su amor. Cuando nosotros perdemos de vista su amor, nosotros caemos en una espiral que va descendiendo y descendiendo hasta profundidades de fracaso tremendas. Cuando nosotros perdemos de vista el amor del Señor, nosotros empezamos a caer en espiral. Nosotros perdemos de vista que fuimos elegidos como Jacob por pura gracia. Cuando nosotros no le damos valor al pacto, entonces nosotros perdemos, es una señal de que hemos perdido de vista su amor. Y entonces nos queda una oportunidad y es vivir como Edom, como Esaú. ¿Cómo vivía Edom? Por sus propios recursos. Edom despreciaba la primogenitura. Edom vivía una vida según sus recursos que se volvió infructuosa. Y finalmente Edom murió sin legado. Vanessa, tienes Apocalipsis 2 del 4 al 5. Hay un reclamo del Señor. Sí, pastor. Gracias. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está la definición de un profeta. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no, tendrás que enfrentar el juicio. Ese es el papel de un profeta en la Escritura. Y aquí esta tarde el Padre, en su amor, quiere mostrarnos detalles de nuestra vida que requieren arrepentimiento, sobre todo en nuestra relación tú a tú, uno a uno con Él. Este mensaje realmente es un mensaje muy individual del Padre para cada uno de nosotros, y pongámonos en esa posición. Coloquémonos en esta tarde frente al Señor. Espero que esta semana para mí fue muy confrontadora, para usted también lo haya sido. Entonces aquí el Señor en el versículo 6 en adelante comienza a desarrollar el tema. Dice, el Hijo honra al Padre, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Está haciendo una afirmación. Es de esperarse que un hijo honre a su padre. Es de esperarse que un siervo honre a su Señor. Está estableciendo cargos de acusación. Y entonces pregunta, si pues yo soy padre, aquí viene la pregunta, ¿dónde está mi honra? Dios está preguntando, si yo soy su padre, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes, aquí está estableciendo cargos, que menospreciáis mi nombre. ¿Cómo menospreciamos el nombre?
Y entonces, en vez de responder con arrepentimiento, viene una pregunta que dilata. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y él continúa, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Esto se llama falta de humildad y sencillez, falta de arrepentimiento. Y entonces nos va a llevar a un lugar muy especial, a la mesa del Señor, al altar del Señor. Dice, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Esta semana vimos en esta Haftará lo que significa la palabra honra. La palabra honra viene de una palabra que en hebreo es kabod, kabed, y significa peso, significa gloria, significa honor, honorable, honra, ilustre, insigne. También incluye la palabra vejez, venerar. Está hablando de lo que significa el Señor, el nombre del Señor, la persona del Señor tiene un peso de gloria que nosotros debemos reconocer, un peso de honor que nosotros debemos respetar. ¿Sí? Y les está diciendo, si yo tengo este peso de gloria, ¿dónde está mi honor? Si yo tengo este peso de honor, ¿dónde está el respeto que ustedes me profesan? Hay dos porciones que son muy importantes, que tiene Vanessa al menos una, y le voy a pedir que lea, y gracias hasta ahí, Vanessa, Marcos 7:11. Dice, pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada. Subrayemos esa palabra corbán porque vamos a trabajar mucho con ella esta tarde y tiene un profundo significado maravilloso. Está diciendo que Israel, y lo está diciendo el Mesías, Israel iba al templo, dejaba ofrendas, dejaba diezmos, pero luego se acercaba a los padres y le decía, ¿sabes qué? No tengo con qué bendecirte. Todo lo que tenía para darte lo dejé en el templo. Y eso era algo doloroso, porque el peso de honor, el peso de honra que merece un padre debe ser expresado de términos concretos, con ayudas físicas, con ayudas emocionales, con ayudas financieras. Eso es lo que representa el peso de honor, el peso de honra que merece Dios, que merecen los padres, se expresa de manera tangible, se expresa con un corbán, se expresa con una ofrenda. Pero cuando nosotros nos degradamos espiritualmente, nosotros de manera religiosa le decimos al Padre, mira, qué pena, pero no tengo cómo bendecirte porque ya dejé todo en el templo, para ti no hay. Y el Mesías está diciendo, ustedes con sus leyes de hombres están despreciando el peso de gloria de los padres. Hay una maravillosa enseñanza de cómo nosotros, mientras nuestros padres estén vivos, debemos honrarlos. Y entre más el Padre nos bendiga y nos prospere físicamente, eso debe ser reflejado en la calidad de vida que podemos ayudar a que nuestros padres tengan. En Deuteronomio 5:16, que lo tiene Germán, y en Efesios 6:2, que también lo tiene Germán, hay una ampliación de esta idea. ¿Leo ya, pastor? Sí. Deuteronomios 5:6. Perdón, 16. Honra a tu padre y a tu madre como te ha mandado Hashem tu Elohim, para que duren mucho y para que te vaya bien en la tierra que te está asignando Hashem tu Elohim. Y Efesios 6:2. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Gracias. Cuando el apóstol Pablo está usando ese texto en el Nuevo Testamento, como ustedes pueden darse cuenta, él lo que está repitiendo es la Torá expresada en Deuteronomio acerca de los padres. Entonces, él está diciendo, bueno, los hijos honran al padre, el siervo honra al Señor. ¿Dónde está mi honra?
¿Dónde está mi honor? Porque ustedes, sacerdotes, son menospreciadores de mi nombre. Entonces ellos le preguntan y él les dice, ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Recordemos que el altar es la mesa del Señor, es el lugar más importante al entrar al santuario. Y él pregunta, ¿ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable? Y el versículo 8 en adelante dice, cuando ustedes ofrecen el animal sí para el sacrificio no es malo, estableciendo cargos. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo no es malo. Dice, preséntalo pues a tu príncipe a ver si él se va a agradar. Hay un principio muy hermoso, más que un principio, es una mecánica establecida por el Señor para acercarnos a él. Y esta tarde le pido al Rúa que nos dé revelación. Y es que Levítico establece unos criterios para que una persona se acercara a Dios. Y es un poco largo el texto. Voy a dejar que Germán se quede tranquilo. Yo lo leo aquí para no redundar. Voy a leerlo aquí. Llamó Achén a Moisés, Levítico 1 del 1 al 10, y habló con él desde el santuario de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Achén de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si quieres, subraye esa palabra ofrenda y allí en su Biblia, ojalá la tenga a mano, no tanto digital, escriba la palabra corbán. La palabra corbán. Cuando alguno ofrece una ofrenda, un corbán, si este corbán fuere holocausto de vacas, dice macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Achén y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto por expiación suya. Bueno, dice, degollará el becerro en la presencia del Señor y el becerro era partido en pedazos, la cabeza, las entrañas, las patas y era consumido en la presencia del Señor, pero hay una palabra que dice, será acepto, será acepto. Acercarse a Dios implicaba que no hay posibilidad de que ninguno de nosotros lo haga por su carácter santo, honorable, perfecto. Entonces, la única manera como podríamos acercarnos, que viene de una palabra karab, en hebreo, espero que la estén viendo, viene de el acercarnos a él, el hacernos acercar, aún la palabra congregar, hacer que se acerque, llegar, ofrecer una ofrenda, presentar, traer, venir. Y de esa palabra karab viene la palabra corbán y viene de la palabra acercar. Sin corbán, ninguno de nosotros puede presentarse delante del Señor. Sin corbán, sin un sacrificio que debía ser macho, que debía ser perfecto, que debía de ser de menos de un año, nadie podía acercarse a Dios. Aún hoy, ninguno de nosotros, si no tiene un corbán, se puede presentar delante del Señor. Nosotros nos presentamos delante del Señor porque tenemos un corbán perfecto. Esa palabra significa ofrenda, ofrendas, ofreceréis, o significa víctimas, significa algo que se ofrece. Nosotros no podemos acercarnos al Señor sin un corbán. Pero resulta que Israel entendía perfectamente toda la Torá, la instrucción de Levítico, estaba presentando corderos cojos, ciegos, magullados, robados, enfermos. Y esos corderos tenían un significado. Era tan precioso que había que presentar un cordero en la mañana,
un cordero en la tarde, 2 corderos por día, y cada que una persona era consciente de su pecado, no podía ir al Señor sin un corbán. Creo que Amanda, mi esposita, gracias a los que tomaron las citas temprano, tiene Juan 1:29. Sí, dice así. Al día siguiente, Johanán vio a Yehoshua que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un hombre israelita, levita, como Juan el Bautista, vio a Jesús, dijo: he aquí el corbán de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ese cordero tenía que ser blanco, sin defecto, porque estaba mirando al futuro, al único medio que Dios ha establecido para decirnos cuánto nos ama. Y cuando se habla del amor de Dios, el amor de Dios no es expresado solamente a través de sentimientos, como nosotros, que cuando queremos expresar el amor, entonces forzamos el ser románticos y ponemos una cantidad de elementos muy del alma. No, el amor de Dios significa que Él cumple su palabra y cumple sus promesas. Y Él había prometido un corbán. Cuando Juan el Bautista ve al cordero, al corbán, dice: he aquí el corbán universal que quita el pecado del mundo. Es expresado igualmente en Isaías 53, del 5 al 7, que también lo tomó mi esposita con mucha alegría. Isaías 53, del 5 al 7. Dice así: pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Hashem castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Precioso, porque él había determinado el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Elohim mismo, el Reshit, la primicia de Dios, había determinado disminuirse a sí mismo, de tal manera que muy pocos descubrieron que él es Elohim, que había tomado forma humana. Pero Israel había perdido de vista el amor del Señor y podría seguir siendo religioso y celebrando Shabbat y celebrando fiestas, pero había descuidado y había perdido de vista su amor, porque no expresaban en la clase de animales ciegos, cojos, enfermos y hasta robados. Ya no tenían la visión de quién era realmente ese cordero, ese corbán. Y cuando nosotros perdemos de vista nuestro primer amor, nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión, nuestra vida de intimidad comienza a degradarse y traemos cualquier cosa. Traemos cosas a nuestra manera. Nosotros hemos caído como raza humana en la religiosidad y decimos: bueno, a Dios lo que le importa es la intención de mi corazón. Dios mira mi corazón. Eso es verdad, pero cerremos los micrófonos, por favor. Eso es verdad, pero sin dejar de cumplir las instrucciones de la Torá. Y no podemos presentarle lo ciego. Y dice el Señor: preséntalo a tu príncipe, a ver si él se va a agradar, si él lo va a recibir. Y pregunta otra vez: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Y dice: ¿quién hay de entre vosotros? Porque el contenido de esta profecía, de estos cargos, es inicialmente hacia los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que se habían vuelto descuidados. Los sacerdotes tenían que revisar cada cordero, tenían que ser estrictos
en que la víctima fuera sin manchas, sin arrugas, sin enfermedad, sin cojeras, sin magulladuras, pero ellos habían caído en la trampa de que ya ni siquiera tenían la capacidad de instruir al pueblo. Y por eso él les dice, esto es precioso, versículo 10, yo no tengo complacencia de vosotros. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Hashem, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y es maravilloso porque esta palabra complacencia, yo no sé si a usted le viene a la memoria algún texto de la escritura, porque el padre había perdido la complacencia en los corderos porque eran enfermos defectuosos, pero hubo un tiempo en Mateo 3:17, que también lo tiene Amanda, cuando el padre expresó una complacencia sublime y su voz fue oída desde el cielo. ¿Qué dice Mateo 3:17? Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Qué conexión preciosa, aquello que Israel estaba despreciando, que el padre ya no se complacía, era el mismísimo Elohim disminuido, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso, cuando él mismo se expresa en Apocalipsis y nos increpa y nos acusa de perder el primer amor, es porque le estamos dando menos valor a la obra del Cordero por nosotros y ya nos acercamos de cualquier manera a su presencia. Creo que Lenita escogió Hechos 4:12, por favor. Claro que sí, pastor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. En ningún otro, porque en ningún otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, el Padre haya complacencia. Solo en el nombre del Mesías. Por eso esas ofrendas estaban significando el ser despreciadores del santuario, no reconocer el peso de honra, a quién le entregaban lo que le entregaban. Y de ahí en adelante nuestra vida comienza en una profunda degradación. También, Elenita, por favor, Romanos 12:1 y 2, y es muy importante. Claro que sí, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Hashem que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Una vez que el Cordero ha sido revelado a nosotros como el Corbán, como el único medio para acercarnos, como la ofrenda perfecta, y nosotros la aceptamos, el Padre espera que nosotros, entendiendo esta misericordia, por eso el apóstol Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios, que ustedes mismos ahora se presenten como Corbán, se presenten sus cuerpos en sacrificio, en Corbán vivo, santo, agradable a Dios. Ahora tenemos el Corbán universal, pero cuando mi vida se presenta delante de Él, Él espera que mi ofrenda sea la de mi propia vida y que sea santa y agradable delante del Señor. Y aquí hay un llamado muy fuerte porque Israel fue a Babilonia y se contaminó en Babilonia, se asimiló a Babilonia. Muchos ya no quisieron regresar, menospreciaron su herencia. Y el Padre está diciendo, les ruego que cuando ustedes se presenten delante de mí, ustedes mismos sean un Corbán perfecto. Y les dice, o nos dice, no se conformen a este siglo. Hermanos, hay mucho que las congregaciones han asimilado de este siglo. No se conformen a este siglo. Transfórmense por la renovación del entendimiento.
Nosotros no podemos en nuestro acercamiento al Padre ser guiados por la costumbre de este mundo, por la cultura de este mundo. Los lugares de adoración se han corrompido, se han convertido en lugares de shows extravagantes. Y nosotros no podemos usar nada del mundo para traer adoración al Señor. Nuestra música para adorarlo tiene que ser himnos del Señor. Nosotros no podemos adoptar nada de nuestro propio criterio para adorar al Señor. Nuestros pensamientos al máximo deben ser los pensamientos de la Torá. Y si en algún momento del día estamos teniendo pensamientos, pasémoslos por el filtro de la Torá, porque si no, estamos trayendo inmundicia a la mesa del Señor. Nuestras reacciones, nuestras decisiones tienen que ser guiadas por la Torá. Cada que vayamos a hacer algo, pensemos, ¿realmente estoy siendo un sacrificio, un corbán santo? Cuando pienses en subir una imagen tuya a Facebook o a las redes, pregúntate, ¿esto refleja que yo soy un corbán santo y agradable a Dios? Cuando hagas un comentario en las redes, pregúntate, ¿esto refleja que yo soy un corbán santo, vivo, agradable al Señor? Porque de lo contrario, estamos ignorando a quién nos acercamos y que nosotros hoy somos un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. En el único que el Padre tiene complacencia es en el corbán perfecto. Versículo 11 dice, no aceptaré esta ofrenda, este corbán. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Hashem, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Hashem, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis dicho además, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaste corbán. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? De ninguna manera. Es una voz tan preciosa a nosotros que sabemos que somos herencia de Jacob, que somos elegidos. Y el Padre les está diciendo, desde donde el sol nace hasta donde se pone, entre las naciones mi nombre es grande. No piense usted, Israel, que usted es el único que me puede presentar una ofrenda, porque puedo escoger un remanente de las naciones. Y entonces expresa el Padre a través del apóstol Pablo ese plan maravilloso de desgajar ramas del olivo puro y comenzar a injertarnos a nosotros para que nos nutramos de esa raíz. Y entonces nos dice, ustedes que eran gentiles, estaban viviendo ajenos a la ciudadanía, a los pactos, ahora yo los he traído para que sean un solo pueblo. Pero nosotros no podemos vivir con una demanda menor a la que el Padre puso a Israel. Voy a saltarme ese par de textos porque el tiempo está corriendo. Vamos al capítulo 2. Creo que ahí estaba Elenita con Romanos 12. No. Elena con Romanos 11, 17 al 22. Es un poco largo. Y Efesios 2, del 12 al 13, Elizabeth, voy a saltarlo por ahora. Dice capítulo 2, aspiro a cubrir todo esto. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Acordémonos que nosotros somos sacerdocio santo real. Si no oyereis, aquí están los cargos, aquí están las afirmaciones de Dios, y si no os decidís de corazón reconocer el peso de gloria a mi nombre, ha dicho Hashem de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Esta frase que sigue del versículo 3, capítulo 2, es tan fuerte, hermanos. Dice, he aquí yo
os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. ¿Cómo se sentiría de despreciado el Padre? ¿Y cuál será la figura que podría usar un Dios justo, pero que al mismo tiempo nos ama? Decirme, mira, esto que me estás presentando, es como decir en términos coloquiales y humanos, te voy a echar en la cara el estiércol de lo que tú me estás trayendo. Me parece un llamado tan fuerte, ¿sí? Está diciendo ahora, oh sacerdotes, y está diciendo aquí mi pacto con él. Dice, seréis arrojados juntamente con él. Y dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento de llegar al santuario para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor. Y dice, versículo 5, voy a leerlo despacio, mi pacto con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La Torá de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es a Hachén de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la Torá, habéis corrompido el pacto de Leví. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. ¿Cuál es la responsabilidad de un sacerdote? Porque esta es una palabra que repetimos mucho en Primera de Pedro. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Eso es verdad. El apóstol Pedro no sacó ese texto de ninguna otra parte que de Levítico, de Éxodo. ¿Cuál es la responsabilidad si tú y yo somos sacerdotes? Bueno, el llamado del sacerdote, la responsabilidad del sacerdote, del ministro es, número 1, la ley de verdad debe estar en nuestra boca, la Torá. Número 2, no debe ser hallada iniquidad en nuestros labios. Pensemos en las palabras que decimos. En paz y en justicia debemos andar con Hachén. A muchos estamos haciendo apartar de la iniquidad. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. De la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. Mensajero es de Hachén. Hermanos, yo les ruego que tomemos en oración esta descripción de funciones de un pueblo de sacerdotes y gente santa como nosotros. Creo que Elizabeth debe tener Ezequiel 22:26, por favor. Sí, pastor. Gracias, Elizabeth. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mi Shabbat, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. Un sacerdote, tú y yo, debe hacer diferencia en nuestra vida entre lo santo y lo profano. Qué precioso es el llamamiento con el cual el Padre ha honrado tu vida y la mía. No sé si Elizabeth tiene... No, ya vamos con Tejani. Hebreos 13:7 y Elizabeth, Hebreos 13:17. Tejani. Hebreos 13:7. Tejani se nos desconectó. Pareciera que se nos desconectó Tejani. Bueno, yo voy a leer. Sí. Aquí está. El 13:7 dice, piensen en...
Dice, piensen en los líderes que le anunciaron el mensaje de Elohim, pues ellos confiaron siempre en Elohim. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Gracias, Tejani. ¿Qué versión estás leyendo? Yo, Sí. lenguaje actual. Ok, lenguaje actual. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, la tarea del pastor es ayudar al pueblo a presentar sacrificios limpios, aceptables. La tarea del pastor es ayudarle a usted a rechazar la ofrenda coja, ciega. Es una tarea hermosa, pero complicada, porque nosotros, nuestra naturaleza, dice la escritura en Romanos, que la naturaleza carnal no desea ni tampoco puede hacer la Torá. Pero la tarea del pastor, del sacerdote, y en esto estaban fallando ellos, es decir, no, hermano, esto no es aceptable en la casa del Señor. Esta ofrenda es ciega, es coja, es pan robado. No, por favor. Y dice el 17 con Elizabeth, gracias. Sí, pastor. Obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. Sí, obedezcan a los pastores. A veces hay que usar este tiempo aquí para hacer correcciones. Algunas van en privado, pero esa es la tarea de un pastor. Y cuando el pastor descuida eso está demostrando la propia pobreza del pastor. Y la propia pobreza del pastor entonces se ve reflejada en las ovejas. Es una cosa que es directamente relacional. Pero aquí la escritura está refrescándonos el cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos. Se habían degradado los sacerdotes. Voy a ir un poquito más rápido. Versículo 10. Miren todo lo que va pasando en nuestras vidas cuando nos descuidamos al venir y no traer algo cercano a las demandas de Dios, cuando nuestra vida dejó de ser un sacrificio vivo, santo y agradable. El Padre sigue haciendo preguntas. Recordemos que estamos ante una corte. No tenemos, versículo 2, no tenemos todos un mismo Padre, Hashem, nuestro Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios, el Creador? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ya aparece algo muy delicado y es la deslealtad. Pero la pregunta aquí es, deslealtad, bueno, en muchas áreas, pero hay un área que es muy delicada porque fue diseñada para reflejar el amor de Hashem por su pueblo, por su novia, por su esposa. Recordemos que en Berechit, cuando el Padre hizo caer en un pesado sueño a Adán, él sacó de su costado una costilla. Cuando Adán despertó, pues dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y cómo el apóstol Shaul conecta eso en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ¿qué pasó aquí? ¿A dónde llegó la degradación? Versículo 14. Hashem ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella compañera de tu pacto. No os hizo él uno. Ya no son dos, sino uno, habiendo en él abundancia de ruaj. ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis
desleales con la mujer de tu juventud. El Padre está diciendo aquí en Malaquías que cuando Él ve el adulterio es porque perdimos de vista nuestro matrimonio con Él. Yo me he experimentado muy bendecido en este capítulo de estudio de la Torá, porque fue en este capítulo de estudio de la Torá que empezó en nuestras vidas hace 5 años, que yo por primera vez arribé a la figura de la relación de pacto del Padre con su pueblo, pacto matrimonial. Y si algo en estos 5 años ha cobrado para mí mucho valor, es la relación de matrimonio, porque mi matrimonio debe reflejar al máximo como esposo el amor de Hashem por Israel, en pureza, santidad, fidelidad. Pero ¿qué ha pasado? Que se rompe la relación de pareja. Cuando alguien no valora el amor, cuando alguien pierde de vista su primer amor con el Señor, pues eso le lleva en una escala hacia abajo, hasta un sótano profundo de graves consecuencias. El Señor dice en el versículo 17, habéis hecho cansar a Hashem con vuestras palabras, un juicio. Estoy cansado de sus palabras. ¿En qué te hemos cansado? Mejor dicho, todo lo que el Señor preguntaba no hallaba corazones dóciles. ¿En qué te hemos cansado? En que decís que cualquiera que hace mal agrada al Señor. Qué triste. Perder la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Dónde está el Dios de justicia? Es interesante cuando ocurren cosas en el mundo donde la justicia es pisoteada, que muchos puedan hacer expresiones o tener acciones que desconocen la justicia. Y comenzamos a aferrarnos a un sentido de justicia que no es el sentido de justicia de la Torá, y podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. En el capítulo 3, él sigue preguntando, porque está hablando de algo que está en un contexto para nosotros hoy. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes creen que estamos muy cerca de que Él comience a ser fuego purificador para nosotros. Es ahora. Por eso al comienzo yo mencionaba la importancia de entender el valor del profeta bíblico, porque vamos a entrar más temprano que tarde a un tiempo muy difícil, donde el Padre nos va a someter a un fuego purificador, donde el Padre, como bien sabemos, se va a sentar para afinar y limpiar la plata, porque va a limpiar a los hijos de Leví. Hay varias cosas aquí que me emocionan espiritualmente. Aun cuando Leví le estaba fallando, el Padre está diciendo que vendrá un tiempo al final cuando Él va a purificar con fuego y va a lavar con jabón de lavadores, va a limpiar la escoria de la plata y va a limpiar a los hijos de Leví. ¿No les parece, hermanos, que de vivir con un Padre tan fiel que nunca va a dejar su pacto con nosotros, que aun cuando Leví estaba en esta condición, dice, los afinará como a oro y como plata, para que traigan ofrenda en justicia, y será grata a Hashem la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. Hermanos, vienen tiempos de purificación. No podemos estar orando para que las situaciones que están ocurriendo en el orden político, y no es menester tocar ese tema aquí,
cambien el curso y pedirle a Dios, por favor. No, si nosotros pedimos eso, no queremos que venga Mashiach a establecer su reino. Mashiach va a venir, pero el Padre va a preparar su novia y la va a pasar por fuego. Él va a limpiar a los hijos de Leví. Hermanos, estemos preparados. Entraremos en una etapa donde nuestra dependencia de parte de nosotros con el Señor va a ser indispensable, donde va a ser importante presentar un corbán puro de nuestro corazón y dejarlo que Él nos guarde mientras hace lo que tiene que hacer para vestir a su novia como una novia pura, sin mancha, sin arruga, semejante. Hermanos, vamos a entrar a días difíciles, pero el Señor va a pasarnos por el fuego para quitar la escoria. Tendremos que aprender a depender de Él. No podemos depender de qué gobierno favorezca a la iglesia. Tenemos que pedir de nuevo. Tenemos que pedir que vengan de su presencia tiempos de poder, que extendamos la mano para que en el nombre de Yehoshua se hagan prodigios, señales y milagros. Hermanos, viene un tiempo de prueba. El fuego de la prueba va a purificar a Leví, al reino de los reyes y sacerdotes, a ti y a mí. Quisiera pedirle a quien tenga Números 31:23, o sea, Tejani, y a quien tenga Primera de Corintios, o sea, Tejani, que los lea. Y a Tejani también. Uy, Tejani, te cogiste la mejor parte del final. Números 31:23. Habilita el micrófono, mi hermana. Perdón. Dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Agua y fuego, hermanos. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Y seréis limpios. Él va a purificar a Leví para que presente ofrendas como al principio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y habréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Hermanos, el Señor viene por una congregación, una esposa sin mancha, sin arruga. Y Él nos va a purificar. Lo que tenga que pasar de mi vida por el fuego, Él lo va a hacer pasar. Vienen tiempos de transiciones donde solo podremos confiar en Él, donde solo podremos vivir de sus promesas, donde tendremos que buscar como nunca su presencia y donde tendremos que presentar ofrenda agradable. Y Él va a purificarnos para que Leví sea nuevamente el que traiga sacrificios al santuario. Ya viene el tiempo del establecimiento del reino de mi rey. Y yo necesito estar preparado. No hay una palabra más preciosa que esta en este tiempo. Tú misma, Tejani, 1 Corintios 3, 13 al 15. Sí, dice, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si los materiales que usamos para la construcción, si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvara como si escapara del fuego.
Qué preciosa palabra. El fuego lo declarará. Hermanos, no tengamos temor. Él nos ama. Él tiene un pacto de matrimonio con nosotros. Él va a pasarnos por el fuego para que presentemos ofrenda limpia. Y tú misma, Tejani, Proverbios 13:7, por favor. Sí, Proverbios 13:7 dice. Dice, hay quienes pretenden, tienen muchas riquezas. ¿Qué pasó, Tejani? ¿No me oyó? Proverbios 13:7. Sí, 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. No es tiempo de pretensiones espirituales. Es tiempo de vida real. ¿Se acuerdan lo que dice el Padre en Apocalipsis? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces le dice, yo te aconsejo que de mí compres colirio para que laves tus ojos y compres oro refinado en fuego. Hermanos, no tengamos temor. Él va a aceptar nuevamente la ofrenda de los levitas. Recuerden que esta profecía es una profecía que incluye el final de los tiempos. Dice, porque el tiempo se me acabó, voy a saltar al capítulo 4. Es maravilloso, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. El día de Hashem viene. ¿Qué métodos él va a usar? Hermanos, él va a guardar de nosotros. Empecemos a pensar en Pesaj. Ya rápido pensemos en Pesaj. Pensemos en que nuestra vida esté preparándose cada vez más con estos actos redentores. He aquí viene el día ardiente de Hashem como un horno. Hermanos, ese día no es para nosotros. El Padre nos va al final librar de la ira, pero antes no podremos evitar pasar por la prueba de fuego. Viene el día como un horno. Esa parte no es para nosotros, pero nosotros entraremos. ¿Algún micrófono? Gracias. Entraremos en tiempos difíciles. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Hashem de los ejércitos. Promesa para ti, para mí. Versículo 2, tómalo para ti. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los que traéis ofrenda limpias, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, hermanos. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, él va a purificarnos, pero a nosotros los que tenemos temor de Dios, nacerá Yehoshua, el sol de justicia, y va a traer en sus alas salvación, y nosotros saldremos como becerros de la manada. Qué preciosa. Qué precioso el celo de mi Padre por mí. Cómo me ama, cómo desea mi comunión, cómo desea mi cercanía, cómo desea que yo me acerque de la manera correcta. Cómo desea que yo revise mi corazón y le dé valor al Corbán, a Yehoshua, que no pierda yo de vista mi primer amor, que yo me presente en este tiempo como sacrificio vivo, santo, agradable, que yo siga renovando mi mente, porque a nosotros los que tememos el nombre de Hashem, hermanos, ya pronto nacerá el sol de justicia. La noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos de las obras de la luz, vistámonos de las obras de la luz.
Versículo 4, capítulo 4, para cerrar y orar. Acordaos de la ley de Moshe, mi siervo. Hermanos, este es un tiempo para acordarnos de la Torá, al cual encargué en Horeb ordenanzas y Torá para Israel. Acordaos de la Torá. Hermanos, entrar al tiempo de prueba sin Torá es imposible. Acordaos de la Torá. Acordaos de mi amor. No pierdan de vista que ustedes son la huella de Hashem, la huella de Yah. Yo he determinado poner mi huella en ustedes. Traigan sacrificio limpio. Rechacen lo ciego, lo cojo. Vamos a entrar a un tiempo de purificación. Vamos a ser probados por el fuego. Pero a ustedes, a los que temen a Hashem, el hecho de que usted y yo estemos aquí es un símbolo de que amamos a Hashem. El hecho de que estemos aquí es un hecho que indica que estamos en pacto con Él. Nosotros hemos rechazado vivir fuera de pacto. Nosotros no somos Edom. Nosotros somos de Jacob. Nosotros somos de Mashiach, la huella de otros. Ay, se apagó esto aquí. Mira. Nosotros, mis amados, algo pasó aquí, pero gracias a Dios no nos colapsó. No sé si me están siguiendo para que entremos a un tiempo de oración, a un tiempo de alabanza, de reconsideración. Vamos a invitar a Mandita, vamos a entrar en un tiempo